¿Quién es Víctor Violini? El juez que abrió la puerta para la liberación de 2.300 presos. Sí, 2.300 presos a la calle. Es el único miembro de la Cámara de Casación bonaerense y quien falló a favor de que los reclusos tengan celulares en los penales. El juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Horacio Violini, quien aceptó durante los últimos días un pedido que abrió la puerta a la liberación de 2.300 presos. Esto fue en el año 2000 en pandemia. Entre ellos hay una serie de casos de abuso sexual infantil, donde los acusados regresaron a sus barrios y volvieron a estar cerca de sus víctimas. Durante los primeros días de abril, Violini consideró arbitrariamente los argumentos de los 19 defensores generales de la provincia de Buenos Aires, quienes exigieron mediante habeas corpus la liberación de un grupo de reclusos considerados población de riesgo, tanto en cárceles como en comisaría, donde la principal razón esgrimía fue el posible ingreso de coronavirus. O sea que el juez arbitrariamente liberó a violadores, narcotraficantes, asesinos y demás basuras porque a él se le ocurrió, porque podían contagiarse coronavirus, cosa que se podía contagiar cualquier persona en la calle, incluso a través de alimentos o bolsas que entraran de afuera. ¿A qué voy con esto? La liberación se hizo en el gobierno de Alberto Fernández y la doblemente condenada por chorra. ¿Qué pasó ahora en la actualidad? Estos presos volvieron a hacer su vida de crímenes. Porque vos liberas a un preso, ¿y qué esperas que el preso mágicamente cambie? No, estos presos volvieron a robar, volvieron a matar y volvieron a hacer para lo que fueron hechos. Incluso el mismo juez dice que le digan que es kirchnerista o peronista no es una ofensa. El camarista defendió que el fallo que habilitó las excarcelaciones de toda esa lacra de la sociedad fue revocado por la Corte bonaerense. Dijo que lo usaron para atacar al gobierno y que no conoce a Fernández ni a Cristina. Qué raro, ¿no? Que un juez libere presos, como ahora en la actualidad también lo hizo la jueza Andrade. Unos segundos, porque lo tengo de Pablo Fernández Blanco, con detalles muy interesantes sobre la liberación de presos de los últimos meses. Bienvenido, Pablo Fernández Blanco. ¿Cómo estás, Pancho? Un placer estar acá. Bueno, recordemos de qué se trata esto. Allá a fines de abril se habló de la liberación masiva de presos. Esto trajo una tremenda polémica, fue una marcha importante en contra del gobierno y así lo tituló la sociedad, ¿no? Y también los medios de comunicación, liberación masiva de presos. Yo creo que acá por primera vez en televisión vamos a poder mostrar de qué se trata esa composición de los presos que fueron liberados. Es decir, por qué esos presos que fueron liberados, que en términos técnicos en realidad fueron excarcelados o en su mayoría terminaron teniendo prisión domiciliaria, claro. Acá la curiosidad es que terminaron yendo a prisión domiciliaria, pero nadie controla, o casi nadie controla, si efectivamente están cumpliendo esa prisión domiciliaria. Entonces lo que te voy a contar, para el final voy a dejar una perlita, si querés, Pancho, un misterio. Y ahora te voy a contar, insisto, por primera vez, de qué se trata, cuál es la composición de esos presos que quedaron libres. Recordamos, fines de abril, la Cámara Federal de Casación dice, bueno, está bien, estos presos tienen también derecho a la salud y sugiere empezar a excarcelar teniendo en cuenta dos criterios. Primero, los que cometieron, si querés, delitos leves y siendo más restrictivos en los delitos más complicados. Pero esto lo vamos a definir ahora. Te muestro estos números que conseguí ya enseguidita, a la cuenta de 3 seguramente empiezan a caer. Muy bien, exactamente. En total, atención, Sistema Penitenciario Federal. No estoy hablando de todas las provincias, tampoco de Buenos Aires. Si querés podemos hablar de eso. Pero en total, por eso son menos que, claro.
Esto es una parte, pero es una parte parte muy precisa y también se puede sacar bastante jugo de esto. Son en total 845 excarcelaciones. ¿A vos te parece mucho? ¿Te parece poco? Yo te cuento, antes de que me digas algo, que es aproximadamente el 7% de los presos del sistema federal. Y atención, son delitos federales, son delitos de los más complicados, Claro. si querés. Son 845 en total. ¿Quién lidera la lista? Tráfico de estupefacientes. En total se lleva el 63% de los casos, son en total 532 personas. ¿Y eso es casualidad que los narcos son susceptibles de COVID? ¿Cómo es la cosa? No, bueno, acá tendrías que empezar a ver qué pensaron los jueces. Por ejemplo, hay bastante opacidad en las estadísticas. Acá puede estar el que hasta tenía algo para consumo personal y fue atrapado por la policía eventualmente, o hasta un dealer más importante. Esa es una posibilidad. Te voy a dar dos cosas que son capciosas. La primera es que dicen los especialistas en seguridad que, a diferencia de otros negocios, otras actividades que tienen que ver con el manejo de dinero, el tráfico de estupefacientes creció en el medio de la cuarentena. Okay. Y en segundo término, 7 de cada 10 personas consideran que hay una relación entre narcotráfico y política. Voy a hablar con Jorge Giacobbe este tema. Lidera... ¿Por qué dice sin datos ahí, Pablo? ¿Cómo, perdóname? ¿Ahí por qué dice sin datos? Ahí abajo. Bueno, tenés la vista afilada. Esto es Procuración Federal también. Del sistema penitenciario, Procuración Penitenciaria. Estos son otros números, son muy parecidos, vienen del mismo origen. La mayor cantidad de excarcelaciones tiene que ver con los arrestos domiciliarios, pero hay dos datos que no te podría decir qué son. Si querés vos me podés contar. Primero, libertad, 661 casos de libertad sin especificar y 174 casos, 7% del total, sin datos. No sabemos, no digo que no haya un motivo, pero no sabemos por qué quedaron en libertad. Muy bueno, Pablo, como siempre, muy interesante, mucha información. Está Diego estuvo hablando ya con...